Preside este evento, La Transformación Avanza, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sean tan amables de ocupar sus lugares. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños López. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama. La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González. La coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Y el coordinador general de los programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, ingeniero Salomón Jara Cruz. Querida presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, así la recibe el pueblo de Oaxaca, con mucho cariño y con mucho respeto, reconociendo su esfuerzo y compromiso con la transformación del país y agradeciendo el gran trabajo realizado en su primer año de gobierno, especialmente a favor de quienes menos lo tienen. Hoy, gracias al humanismo mexicano, Oaxaca y México viven su mejor momento político, económico y social. En sus numerosas visitas a nuestros pueblos y comunidades, usted ha podido sentir el calor y el gran amor de nuestra gente. Ha podido atestiguar que el nuestro es un pueblo transformando su historia. Y hoy usted puede ratificar que cuenta con Oaxaca para seguir consolidando la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Porque como decía, ya sabe quién, amor con amor se paga. Presidenta, muchas gracias por todo su apoyo a esta tierra donde Dios nunca muere. La esperanza renace y la primavera florece. Tenga la certeza de que todas y todos los oaxaqueños le seguimos acompañando y apoyando en la defensa de la soberanía y la dignidad nacional. Estaremos ahí para enfrentar a la derecha conservadora y encarar los desafíos de la delincuencia. Confiamos en su liderazgo y sabemos que es usted una mujer de convicción y de principios, una mujer que camina junto al pueblo, que rinde cuentas de frente y actúa siempre con humildad. Estoy seguro de que el informe que habrá de presentar en unos momentos confirmará que el pueblo de México no se equivocó al poner en sus manos el destino de nuestra nación. Por ello,
con mucho orgullo y a nombre de nuestros pueblos y comunidades aquí presentes, es un honor recibirla y decirle nuevamente, bienvenida a Oaxaca, señora presidenta. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! ¡Que viva nuestra presidenta de la República! ¡Que viva la doctora Claudia Sheinbaum! Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¡Que viva Oaxaca! Gracias a todas, a todos. Un especial agradecimiento al gran gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara. Gracias, Salomón, no solo por esta recepción, sino por tu trabajo cotidiano al frente del pueblo de Oaxaca. Estamos nuevamente recorriendo el país. Todos los años, los presidentes, en este caso la presidenta, tenemos que rendir cuentas al pueblo, dar nuestro informe. Así lo establece la Constitución de la República. Dice que todos los 1 de septiembre tenemos que dar un informe al Congreso y también un informe al pueblo de México. Así lo hicimos. El 1 de septiembre entregamos el informe completo de lo que hemos hecho en este ya casi un año, y desde Palacio Nacional dirigimos nuestro mensaje a la nación. En esta ocasión tomé la decisión de no solo hacerlo en la Ciudad de México, sino ir a las 32 entidades de la República a dar cuentas al pueblo de lo que estamos haciendo en cada estado de la República. Este es el estado número 18 que visitamos. Así vamos a seguir hasta el 5 de octubre, que están todas y todos invitados nuevamente a juntarnos al Zócalo de la Ciudad de México, a conmemorar, a festejar juntos que sigue la transformación en nuestro país. México cambió en el 2018. Ustedes saben, todos sabemos. Le llamamos que estamos viviendo la cuarta transformación de la vida pública de México. México ha tenido 4 grandes transformaciones. La primera, la independencia de México, cuando el pueblo de México, con sus héroes, heroínas, decidieron separarse de la colonia española. Se acaba de cumplir apenas 215 años, el 15 de septiembre, del grito de Dolores de Miguel Hidalgo y Costilla. México obtuvo su independencia en 1821. Fueron 11 años de guerra, de lucha por conquistar el que México fuera un país libre y soberano.
Fue hasta 1824 que se hizo la primera Constitución de la República. Esa fue la primera gran transformación. La segunda, dirigida por uno de los hombres más brillantes que ha dado México, por don Benito Juárez García, indígena zapoteco de Oaxaca, un hombre grande que con su visión y la de los liberales mexicanos lograron separar la Iglesia del Estado y además lucharon por la segunda independencia después de la intervención francesa. Ahí también hubo guerra, hubo sufrimiento, pero triunfó el pueblo de México. Fue la segunda gran transformación. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX en el mundo. Logramos la Constitución de 1917, el reconocimiento de las trabajadoras y trabajadores con sus derechos, el reconocimiento del ejido y de las tierras comunales, el reconocimiento de que los recursos naturales son recursos de la nación, el agua, el petróleo, el gas. Una constitución de avanzada frente a lo que ocurría en el mundo entero. También hubo una guerra y sufrimiento del pueblo después de una dictadura. Y ahora, a partir del 2018, vivimos la cuarta transformación, pacífica. Se logró con el voto popular, con la decisión del pueblo de México, que decidió que fuera uno de los grandes hombres de la historia también presidente de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que nos oiga hasta Palenque. ¿Por qué decimos que vivimos una transformación? Porque todo cambió en México. Cambió el gobierno y su visión. Durante 36 años en México, 36. De 1982 al 2018, con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, se vivió uno de los periodos más oscuros de la historia de México. Se llamó el neoliberalismo, el periodo neoliberal, caracterizado por gobiernos que algunos de ellos llegaron con fraude electoral, ni siquiera con el voto popular, como Salinas en 1988 o Calderón en el 2006, gobiernos que decidieron gobernar para unos cuantos, como Porfirio Díaz. Decidieron entregar los recursos de la nación a privados y extranjeros. Gobernaron entregando los recursos. Privatizaron carreteras, después las rescataron y las volvieron a privatizar. Privatizaron las empresas del Estado, que tanto le costaron al pueblo de México. Pero sobre todo, provocaron una enorme desigualdad y una enorme pobreza en nuestro país. 36 años, hasta que el pueblo de México dijo basta. Fueron 6 años del presidente López Obrador y el pueblo decidió que continuara la cuarta transformación de la vida pública de México y que por primera vez llegara una mujer a la presidencia. Muchos logros.
El más importante de todos se dio a conocer hace algunas semanas. El logro de haber sacado de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos y mexicanas en 6 años. Y al mismo tiempo reducir las desigualdades. El periodo en donde más diferencia había entre los más ricos y los más pobres fue cuando gobernó el espurio de Calderón. Esa diferencia se redujo sustancialmente. Llegamos a ser, si no el más desigual, uno de los países más desiguales de todo el mundo. Es decir, que la diferencia entre los más pobres y los más ricos era la más amplia de cualquier país del mundo. Pues ahora no solamente disminuyó el número de familias en pobreza, sino que también ahora somos el segundo país menos desigual de todo el continente, solamente después de Canadá. ¿Cómo se logró? ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero y lo más importante, se acabaron los gobiernos que gobiernan para unos cuantos y para el privilegio. Somos, con la Cuarta Transformación, gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. El pueblo es origen y destino. Gobernamos con principios, con causas. No llegamos a la presidencia de la República a administrar, a pasar 6 años, y menos enriquecernos, jamás. Llegamos a gobernar con causas, las que nos llevaron a la presidencia, las de nuestro movimiento, que durante tantos años luchamos. Hablo yo de al menos 3 principios de este movimiento. Los que somos de la Cuarta Transformación gobernamos primero con el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Así se gobierna, no solo porque es justicia social, sino porque da resultados. El segundo principio, un principio de Juárez, frase histórica del Benemérito de las Américas: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En pocas palabras, no debe haber gobiernos corruptos. El recurso del pueblo es del pueblo de México y no es de nadie en lo particular. Y el tercer principio también juarista: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Miren, lo que vivimos este año en México es histórico. Lo van a recordar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. Es un ejemplo para la historia. Van a recordar que en 2025 fue el primer año que el pueblo de México decidió a sus jueces, magistrados y ministros de la Corte. Que ya no son unos cuantos senadores o el presidente o la presidenta quien decide los ministros. Los decide el pueblo, porque en México el pueblo manda. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y nunca hubiera ocurrido, si no hubiera sido así, que un indígena mixteco de Oaxaca sea hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Principios y causas. Por eso se logró la disminución de la pobreza. Ahora, ¿cómo se hizo?
Lo primero, aumento al salario mínimo. Durante 36 años el salario mínimo no aumentó. Fíjense nada más, 36 años que no aumentó. Por eso aumentó la pobreza. 36 años, decían los gobernantes de entonces, presumían, vengan a invertir a México porque aquí hay mano de obra barata. Es decir, presumían que había salarios de hambre. Esos fueron aquellos gobiernos. Ahora, en 7 años, del 2018 al 2025, el salario mínimo aumentó en 135%, pasó de 3,000 pesos a 8,000, casi 700 pesos mensuales. Así se distribuye la riqueza, porque la riqueza que generan los trabajadores no queda solamente en unos cuantos, sino que se distribuye. Eso fue muy importante y me he comprometido. Este año aumentamos en 12% el salario mínimo, que cada año lo vamos a seguir aumentando. El salario mínimo alcanza hoy para 1.7 canastas básicas. Si el pueblo de México decide que nos quedemos hasta el 2030, en el 2030 el salario mínimo va a alcanzar para 2.5 canastas básicas. Lo vamos a ir aumentando cada año para seguir distribuyendo la riqueza. Lo segundo que se hizo, que es único de México, los programas de bienestar, que hoy, gracias a senadores, a diputados de nuestro movimiento, esos programas de bienestar son derechos del pueblo de México establecidos en la Constitución. Pensión universal adulto mayor, derecho del pueblo de México escrito en la Constitución de la República. Apoyo a personas con discapacidad, derecho del pueblo de México establecido en la Constitución de la República. Becas para jóvenes de preparatorias, derecho universal establecido en la Constitución de la República. Gracias a los programas de bienestar, 32 millones de familias en el país reciben un apoyo de manera directa a través de una tarjeta del Banco del Bienestar. Ya no se le pregunta, como antes, ¿de qué partido eres para poder dar un apoyo? ¿Por quién vas a votar para poder dar un apoyo? ¿O sí? Se le pregunta a los adultos mayores si son de un partido político, de otro, si van a votar por uno o por otro. No, son derechos universales del pueblo de México. Se les tiene que dar porque así lo decidió el pueblo. Les voy a decir cuántas personas reciben los programas de bienestar aquí en Oaxaca. En el 2025, ¿cuántas personas reciben los programas de bienestar, los derechos establecidos ya en la Constitución? Pensión para adultos de 65 y más años lo reciben 460,526 personas. Casi 500,000 de oaxaqueñas y oaxaqueños, todos los que tienen 65 y más, reciben su pensión de 6,200 pesos bimestrales. Personas con discapacidad, 55,728 personas reciben el apoyo. Jóvenes construyendo el futuro, 8,864 jóvenes construyen futuro, reciben un apoyo de la Secretaría del Trabajo equivalente al salario mínimo para poder trabajar de aprendices durante un año y después ser incorporados al lugar donde se integraron a trabajar. Jóvenes que van a la universidad, que reciben beca,
34,631 jóvenes. Todos los estudiantes de preparatoria reciben beca solamente por el hecho de estudiar en la preparatoria pública. ¿Cuántos son? 138,082 estudiantes de preparatoria. 251,235 niños y niñas de primaria reciben una beca mensual. Producción para el bienestar lo reciben 239,418 productores, pequeños productores de Oaxaca. Fertilizantes gratuitos, 198,749. Sembrando Vida, 33,000 familias reciben Sembrando Vida. Leche para el bienestar, la antigua leche Liconza, lo reciben 185,000 familias. Apoyo de la Escuela es Nuestra a los padres y madres de familia para mejorar las escuelas, 7,262 escuelas y 470 escuelas preparatorias. Y este año iniciamos con 3 nuevos programas de bienestar. El primero para las mujeres de 60 a 64 años de edad. En este caso es solo para las mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Sí saben por qué es para mujeres? ¿Sí saben por qué o no? Porque las mujeres hemos hecho un trabajo durante muchos años, que debe ser de la pareja, pero ha recaído más en nosotras. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Sí, se están riendo, ¿eh? Llegamos a los 60 años, que por cierto, ya ven que dicen que las mujeres no debemos decir nuestra edad. Yo estoy muy orgullosa de mi edad, yo tengo 63 años. Eso de que las mujeres no podemos decir nuestra edad, ¿por qué? Bueno, llegamos a los 60, ya los hijos crecieron. Yo tengo un hijo mayor que ya tiene su familia, una hija menor que ya tiene su familia. Ya crecieron, ya tienen hijos, y ahora ¿quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República y es tiempo de reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Por eso, al llegar a los 60, pensión, mujeres bienestar, y cuando se cumple 65, pase automático a la pensión para adulto mayor. Aprovecho para decir que es tiempo de mujeres. Les voy a decir por qué. Porque es tiempo de reconocer a las mujeres. Ahora que dimos el grito de independencia, hablamos de las heroínas, porque durante años en la escuela nos hablaban como si solo hubiera habido héroes hombres. En la historia de México hay muchas heroínas en las 4 transformaciones. Y hay muchas heroínas anónimas. Las mujeres que le daban de comer a su familia, mientras a lo mejor su esposo luchaba en la independencia. Margarita Maza, la esposa de Benito Juárez, sufrió muchísimo, muchísimas carencias, y es una heroína también
de nuestra patria junto con Benito Juárez. Y muchas mujeres que trabajaron en el hogar. Por eso, cuando llegué al gobierno, hubo un cómico que dijo, le preguntaron, ¿qué opina que ya llegó una mujer a la presidencia? Y el cómico dijo así muy despectivamente, ¡ay, ya llegó una ama de casa a la presidencia de la República! Y la verdad me molesté mucho porque no es sencillo ser ama de casa. No cualquiera puede hacer el trabajo del hogar. Y entonces le contesté, pues ¿sabe qué? A mucha honra. Soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Que nadie se burle nunca de una mujer. No valemos más, pero tampoco valemos menos. Somos iguales y que siempre viva la igualdad. Bueno, esa es la pensión universal para mujeres y son 96,000 mujeres que reciben esta pensión. Ya la reciben las de 63 y 64, ya se registraron las de 60, 61 y 62 y el próximo mes se distribuyen las tarjetas del Banco de Bienestar y antes de que acabe el año todas las mujeres de 60, 64 estarán recibiendo pensión Mujeres Bienestar. Este nuevo programa. El otro programa, la beca Rita Cetina, que es para todos los adolescentes que van en secundaria pública. Ahora vamos a dar becas a todas y a todos, nadie se va a quedar sin su beca por estudiar en la secundaria y el próximo año poco a poco vamos a ir a becas a todos los estudiantes de primaria. Todos van a tener una pequeña beca que les ayude a las familias a los gastos que tienen cuando llevan a sus hijos a la escuela. También este año iniciamos el programa Salud Casa por Casa. Se trata de enfermeras, enfermeros, médicas, médicos que van a visitar a todos los adultos mayores y personas con discapacidad y se va a complementar con el programa de farmacias del bienestar, que va a dar los medicamentos gratuitos para el programa de salud casa por casa, especial para los adultos mayores. Este año también todas las comunidades indígenas del país recibieron por primera vez un presupuesto público, todas. Cambiamos el segundo constitucional y derivado de ese cambio, de esa reforma, todas las comunidades indígenas y afrodescendientes reciben un presupuesto. Ya eso va a quedar para siempre, no es nada más de este año, para siempre. Se hace un comité, se hace una asamblea, como usos y costumbres, ahí se decide para qué va el presupuesto, se elige un comité de ejecución, uno de vigilancia y una mujer tesorera a la que se le da el recurso y va administrando los recursos. Así va a ser todos los años. Bueno, ¿saben cuántos beneficiarios tienen los programas de bienestar en Oaxaca? 1,474,296 personas. Podemos decir que prácticamente todas las familias de Oaxaca reciben al menos un apoyo, todas las familias de Oaxaca. Y es una inversión anual, 2025, de 37,667 millones de pesos. Es una cifra histórica de apoyo directo a todas y todos
los oaxaqueños. Muy rápidamente, estamos también construyendo aquí en Oaxaca el tren interoceánico, ese que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos y se está construyendo de Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, Chiapas. Ese tren va a estar listo en el 2026. Es para carga y es también para pasajeros. Estamos construyendo también la modernización, seguimos con la modernización del puerto de Salina Cruz. Estamos también construyendo, sobre todo en la Mixteca, después nos vamos a ir a otras regiones, pero en la Mixteca estamos mejorando todas las carreteras federales y estatales y construyendo nuevas carreteras para toda esa zona. En particular, Juztlahuaca, San Martín Peras, Ahuejutla, Alcozauca de Guerrero la estamos construyendo, igual que la de igual Tlacotepec, Juztlahuaca, Santa María Asunción, El Carrizal y Putla, y varias carreteras en la Mixteca oaxaqueña. De igual forma, estamos ampliando, lo inició el presidente López Obrador y nosotros lo seguimos ampliando, la carretera costera, la que va desde Salina Cruz y en Guerrero hasta Zihuatanejo. Todos esos puentes los estamos arreglando y ampliando esa carretera. Estamos también construyendo, seguimos construyendo caminos artesanales, la modernización del aeropuerto de Puerto Escondido. Aquí en Oaxaca vamos a construir, nos lo ha pedido mucho el gobernador y lo vamos a hacer, una presa para poder traer más agua a la ciudad de Oaxaca, para que no tenga problemas Oaxaca de agua potable. Este año se empieza a construir, nos va a llevar otros 2 años, pero lo vamos a construir. Se llama la presa Margarita Maza. Estamos también construyendo 2 distritos de riego para mejorar la producción, el 019 y el 110. Y también aquí vamos a construir una planta de reciclaje de basura para poder resolver de fondo todo el problema de la basura de Oaxaca. $40,000 viviendas para familias de menos de 2 salarios mínimos. De FOVISSSTE van a ser 9,695 viviendas, de Infonavit 40,000, y de la Comisión Nacional de Vivienda otras 40,000, o sea que van a ser en total 80,000 viviendas para el estado de Oaxaca, para personas de escasos recursos. Estamos construyendo también varias preparatorias. Queremos que los estudiantes salgan de la secundaria y tengan una preparatoria donde asistir, que no haya problema en ninguna de las comunidades. E igual vamos a construir el próximo año una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos aquí en Oaxaca. Tenemos que ponernos de acuerdo con el gobernador en el municipio. Inauguramos este año el Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña, el Hospital General de Tuxtepec, que inició el presidente López Obrador, que se construyó con la venta del avión presidencial, el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Astata, también el Centro de Salud de San Pablo Villa de Mitla. Estamos construyendo el Centro de Salud de Servicios Ampliados en San Pablo Yaganiza. De igual forma, estamos construyendo 2 hospitales aquí en la ciudad de Oaxaca, uno del ISSSTE para los maestros y maestras aquí en la ciudad de Oaxaca y otro del Instituto Mexicano del Seguro Social.
la rehabilitación del hospital comunitario en Ixtlán de Juárez, en Jalapa de Díaz, también el psiquiátrico en Cruz del Sur, aquí en Oaxaca, el hospital, ya dije, de alta especialidad, y también seguimos construyendo la coquizadora de Salina Cruz. Cada municipio de Oaxaca va a tener un centro libre para las mujeres, para asesoría y apoyo de las mujeres oaxaqueñas. Y por supuesto todos los planes de justicia para los distintos pueblos de Oaxaca. Son algunas de las acciones que estamos haciendo y que seguiremos haciendo. Oaxaca es el corazón cultural de México. Aquí se puede decir que es la cuna del humanismo mexicano, porque el humanismo mexicano se sustenta en los pueblos originarios y en la fecunda historia patria de nuestro país. Estamos orgullosos del momento histórico que estamos viviendo. Es un momento muy especial y yo quiero comprometerme con ustedes porque es la historia de dónde venimos, que nosotros vamos a seguir siempre cerca del pueblo de Oaxaca, nunca nos vamos a alejar y vamos a seguir gobernando con los principios en los que creemos: no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo de México. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable presencia, deseándoles que pasen una excelente noche.